Sí, muchas gracias, presidente. Pues, reflejaba la situación actual en España. Indicaba el señor Dueñas que la situación era complicada, aunque guardaba cierta esperanza en el futuro, ya que los visados parecían aumentar poco a poco. Pero aún así quedaba todavía mucho camino por recorrer. También indicaba que en los últimos años se había producido una sangría de ingenieros que se veían obligados a buscar una oportunidad fuera de nuestras fronteras y finalmente apostaba por la necesidad de reinventarse y adaptarse a otro tipo de actividades. En cuanto a los ingenieros que salieron fuera, no veían las cosas fáciles para esa vuelta del talento que se nos va. Hoy vemos que siguen existiendo dificultades, necesidades y retos de futuro. En este bache del sector han influido diversas causas. Algunas son generales que, desgraciadamente, han afectado a todos los ámbitos socioeconómicos, como son la pandemia y todas sus consecuencias. Por otro lado, tampoco ha habido un incremento de la obra pública en España. Creo que esto el señor decano hacía referencia. En Aragón, como hemos podido leer en su propio blog, en estos últimos 12 meses ha habido avances en relación a la creación, la mejora o el mantenimiento de las vías de comunicación y novedades en inversión de nuevos equipamientos para incrementar los servicios sanitarios educativos tanto en las capitales de provincia como fuera de ellas. En cualquier caso, esa necesidad de la que hablamos de adaptación a la nueva realidad creo que fue afrontada por parte del sector incluso antes de la pandemia. Son conocidos los esfuerzos por el sector por implementar el conocimiento y la práctica de la tecnología y la digitalización en el ámbito de la construcción y, en este sentido, debemos de aplaudir su esfuerzo. Asimismo, basta con visitar la página web del CITOC para comprobar que la actividad no ha dejado de fluir en los últimos tiempos y que la apuesta por el futuro es fuerte. Entre sus contenidos hemos encontrado información de gestión y de gestión administrativa, formación técnica y cursos para especializar la labor, aula virtual, firmas de convenio de colegios con diversas entidades, etcétera. En definitiva, hemos seguido muy atentos su intervención con el análisis realizado y nos tomamos nota de sus conclusiones. Por nuestra parte, nada más y muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Peirat. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señora Arranz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores, por su exposición, por su comparecencia. Y es cierto, yo creo que hay que hacer una labor de reconocimiento de su profesión y una labor también pedagógica sobre las actividades que realizan, porque no sé hasta qué punto, bueno, uno tiene unas ideas generales, pero que a lo mejor hay que profundizar un poco más para dar el auténtico valor que tiene su labor, ¿no? Entiendo que es preciso y necesario aumentar las inversiones en infraestructuras. Estamos completamente de acuerdo. Estamos hablando de un Aragón despoblado, del tema de la despoblación, de que no hay, de la España vaciada, de todos estos temas, ¿no? Pero realmente, claro, la España se va vaciando cuando tampoco hay unas infraestructuras adecuadas, unas carreteras, unos servicios que lleguen a ciertas poblaciones, y todo eso, pues muchas veces es obra civil, obra pública y un esfuerzo de todos, ¿no? Un esfuerzo económico. Si hay un esfuerzo económico, entiendo que tiene que haber una priorización, hay que priorizar los recursos. Se está gastando a veces mucho en macroestructuras administrativas o en ministerios de igualdad o en políticas completamente inútiles y se van muchos recursos que podrían ir a vertebrar el territorio y a dar unos servicios a
a quien lo más lo necesita y a acabar con esa España vaciada, o por lo menos llevar allí inversiones, aumentar el tejido productivo, reducir el paro, como dicen, aumentar nuestro PIB y atraer inversiones e inversores. El tema de la obligatoriedad de la colegiación, pues yo también soy abogado y colegiado en Madrid y Huesca. Entiendo que es una necesidad, porque tiene que haber un control tanto deontológico, tanto de buena praxis, y el tema de los visados, porque da una garantía al cliente o al que encarga la obra, da una serie de garantías, y también un tema de responsabilidad civil muchas veces. Es decir, tiene que haber una cobertura de responsabilidad civil. Cuando alguien lo hace mal, no es lo mismo que sea un particular a que haya un colegio detrás que le haya obligado a tener unos seguros obligatorios y unos seguros que cubran esos posibles daños causados. El tema de los estudios, pues el Plan Bolonia me parece que fue el que ha creado estas distorsiones o estas problemáticas que, bueno, si es cierto lo que nos dicen, pues ahora entiende uno a veces por qué se está desincentivando a estos nuevos ingenieros, por qué estamos exportando ingenieros y luego importando una inmigración ilegal que nos cuesta muchos recursos de dinero, económicos y personales. Es decir, vamos a ver si nos centramos. Esto requiere soluciones y requiere que nuestro talento y nuestras personas, que cuesta mucho formarlas, inviertan su esfuerzo y su trabajo en nuestro país. No podemos ser un país de servicios y exportar a nuestro talento fuera y luego recibir pues toda una inmigración ilegal que nos está aportando problemas, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Arranz. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Barranco y señora Barranco y señor Espín, por su comparecencia y por darnos a conocer cuál es el papel de su profesión dentro de la sociedad, y también por hacernos conocer pues, sus reivindicaciones o reclamaciones como colectivo profesional. Yo creo que aquí hay cuestiones bastante importantes de las que ustedes han dicho, y una de las carencias o de lo que ustedes reclamaban era mayor inversión pública. Bueno, pues desde Chunta Aragonesista les podemos decir que estamos totalmente de acuerdo, y para poder llevar a cabo que haya más inversión pública, desde luego que se tienen que favorecer las condiciones y también tener la convicción política de que las políticas expansivas son necesarias y son imprescindibles para gestionar los efectos que producen las crisis. En este caso estamos hablando de una crisis sanitaria, que también es una crisis económica y social, pero también solamente las de índole económico, como pudo ser la crisis del 2008, en las que se nos impidió o las que se impidió que se pusieran en marcha políticas expansivas. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que nosotros consideramos que es política expansiva y a lo que se lleva a ejecución. Bueno, pues desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha un plan ambicioso de carreteras para los próximos años. ¿Qué se pretende con ello? Pues yo creo que tiene una doble función. Por un lado es garantizar la conservación y el arreglo de un porcentaje muy importante de la red viaria de carreteras de Aragón. Estamos hablando más de un 28%. Son carreteras o viales con intensidad de tráfico fuerte, pero es que además estamos favoreciendo la creación de empleo en esa colaboración público-privada. Por otro lado, quiero decir, esto ustedes me imagino que lo conocerán, ha salido en los medios de comunicación, y creo que es un ejemplo de lo que se debe hacer para favorecer la economía, pero también para vertebrar el territorio. Luego hay otra cuestión que a mí me gustaría que nos pudieran decir. Todos sabemos las dificultades que ha tenido la integración del Plan de Bolonia, de la adaptación de los estudios a través del Plan de Bolonia, y que hay muchos flecos que todavía no se han solventado después de muchos años. Me gustaría saber si tienen datos de cuál es la caída de estudiantes o de personas que quieren
cursar esos estudios y cuántas personas es verdad que han abandonado o que se han visto obligadas a salir fuera del territorio de Aragón o de España para poder hacer su trabajo. Y también me gustaría conocer si hay trabajadores que vienen de otros países a cubrir esos puestos de trabajo de ingeniería civil, porque creo que no conozco el dato y me gustaría conocerlo, sobre todo para desmentir algún bulo, porque creo que aquí con personas que no tienen los papeles regularizados no se cubren estos puestos de trabajo. Y luego otra cuestión que también me gustaría conocer es la incidencia o el número de mujeres que hay en esta profesión. Y más me parece importante destacar en esta semana que el 11 de febrero se va a celebrar el Día de la Mujer y la Ciencia, porque evidentemente la perspectiva de género también creo que es importante a la hora de afrontar sus trabajos y de plantear las soluciones a la obra civil que ustedes pueden aportar. Así pues, muchísimas gracias por su explicación, muchísimas gracias por hacernos conocedores de sus reivindicaciones y evidentemente así podremos ser mucho más eficaces a la hora de proponer soluciones a lo que ustedes nos plantean. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón, señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, Melca, Carlos y el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón. En primer lugar, poner en valor, como bien habéis dicho, la importancia de que la gente esté colegiada, ¿no? Para que, digamos, el cliente, la sociedad, en definitiva, ¿no?, de estas obras públicas tenga garantía, ¿no?, sobre todo de buenas prácticas y de alguna manera tenga certificada una cierta seguridad profesional, ¿no? Creo que es muy importante, además del ámbito, digamos, de la organización, de la formación, del estudio de esa normativa cambiante, ¿no?, desde el plano local hasta el europeo, que hace que los colegios profesionales pues tengan una utilidad pública, ¿no?, y como tal está reconocida tanto en el Estatuto de Autonomía de Aragón como en la propia Constitución española. De hecho, en estas Cortes creo recordar que el último colegio profesional que legislamos fue el Colegio Profesional de Periodistas, es decir, que se siguen creando nuevos colegios profesionales en Aragón y en ese sentido demuestra, ¿no?, que a nivel profesional es importante. En la última crisis, lógicamente, hubo un parón inmobiliario que ha afectado muchísimo a esta profesión, no solamente, pero ha conllevado pues, a un éxodo de muchísimos ingenieros que están por todo el mundo, ¿no? Ingenieros españoles por el mundo, eso sí que es marca España, gente que está en Europa, fundamentalmente en Alemania, pero muchos están también en América, en el Canal de Panamá, en un montón de obras públicas que ha habido en diferentes países, en Chile, en Colombia, en Perú, gente que se ha ido a Asia, a China, a Japón. En fin, tenemos un montón de ingenieros por todo el mundo. Mi primera pregunta, ¿algunos de ellos vuelven? ¿Qué necesitamos para que vuelvan? Porque yo los datos que tengo, los últimos datos que son muy recientes, es que la mayoría no vuelven, la mayoría se quedan. Y en este sentido, yo quería lanzarles varias reflexiones, digamos, de ámbito más estratégico o a futuro para conocer un poco la opinión de su colegio profesional. La primera ya la ha dicho, que es la cuestión de género. La brecha de género que determina que el año pasado en la Universidad de Zaragoza, en el 2020, solamente el 24% del alumnado eran mujeres. Es una tendencia que está bastante enquistada. Me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, ¿no? Sobre todo cuando celebramos esta semana el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, que nosotros como Podemos hemos introducido una iniciativa en estas Cortes de Aragón para defender un poco cuestiones que nos parece troncales, ¿no?, para que haya más mujeres en el acceso a las carreras STEAM, para que haya una igualdad real y evidentemente profesional, y creemos que una primera vía es la referencialidad de mujeres ingenieras, ¿no?, que haya mujeres, ¿no?, que se vean, ¿no?, que las niñas vean que hay referencias. La segunda cuestión que les quería plantear es cómo está cambiando su profesión con respecto a la digitalización y a las nuevas tecnologías. Si está habiendo un cambio, una revolución importante en los últimos años en su profesión en la ingeniería civil. La tercera, que en parte la han mencionado, tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. A veces pensamos en los ingenieros y enseguida se nos viene a la cabeza las carreteras, ¿no?, los puentes, las presas, pero no solo. Hay mucho que avanzar en investigación, en ingeniería, y hay muchísimo que avanzar en obras inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. En estas Cortes debatimos muchísimo, por ejemplo, de depuradoras, de obras hidráulicas eficientes. Bueno, pues me gustaría también, si desde ahí están viendo algunas oportunidades, ¿no?, en la evolución de su profesión. Y, por último, un par de apuntes. Uno lo ha mencionado el presidente, yo creo que es fundamental, la inversión. Y ahora mismo podemos decir con humildad
pero con orgullo también que tanto el presupuesto de Aragón para 2021 como el presupuesto general del Estado, como los fondos europeos, como el poder gastar los remanentes de las entidades locales españolas, nos garantizan o nos atisban un año de más actividad en su profesión, una oportunidad que creo que se va a concretar en más contrataciones en las obras públicas. Y el último, ustedes lo han mencionado, es el tema de todo el embrollo que nos ha dejado el Plan Bolonia en su categoría profesional, sobre todo en la exigencia de máster para algunas certificaciones de algunas obras y algunas funciones, algunos proyectos que van hacia los ingenieros de caminos, de canales y de puertos. Me gustaría saber, yo la última noticia que tengo es del verano, de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde si hay alguna novedad al respecto, porque esto al final determina una de las reivindicaciones que habéis expresado, que es el acceso, ¿no?, al nivel A1 en los trabajos, ¿no?, con la Administración Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escartín. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señora Sacacia, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenidos, señora Barranco, señor Espín. En primer lugar, darles las gracias por su exposición y por darnos a conocer sus dificultades, sus necesidades y sus retos. Después de escucharles atentamente, me gustaría que, si pueden y quieren, desarrollaran algunos temas que consideramos fundamentales y que vendría bien profundizar en ellos. Por un lado, lo referente al entorno BIM. ¿Qué hacemos con el BIM en España? ¿Llegará a ser obligatorio? Aparecen mensajes y anuncios cada cierto tiempo que da la impresión de que sí que es obligatorio, pero sabemos que hoy por hoy, y corríjanme si me equivoco, es obligatorio en las obras públicas que dependen del Ministerio de Fomento y en las obras públicas catalanas, y que más allá de estas dos situaciones nos encontramos con obligaciones parciales de promotores, pero no hay nada institucionalizado. ¿Qué haremos cuando sea obligatorio? ¿Por qué la inversión pública nacional destinada a BIM, a su promoción, divulgación, formación, desarrollo de estándares, desarrollo de normativa, es apenas existente? ¿Cómo lo estamos haciendo en Aragón? ¿Qué opinión tienen de la implantación en Aragón de BIM? Sabemos que BIM ya no es futuro, que es presente, y se supone que todos los proyectos de obra pública a estas alturas deberían estar implantados ya con esta tecnología para cumplir las directivas europeas. Por otro lado, nos han explicado en qué les perjudica y los problemas que tienen con la ausencia de la ley de atribuciones de ingeniería, y que tiene que ver sobre todo con las características específicas de las nuevas titulaciones. Parece que todo apunta a un nuevo modelo de regulación de sus atribuciones profesionales en el que todos los titulados en ingeniería tengan reconocidas sus facultades. ¿Qué opinan de este nuevo modelo que parece que se va a implantar? Y por último, ¿disponen de datos sobre cuántos ingenieros han emigrado a otros países? Sabemos que los ingenieros españoles están bien valorados en el exterior y que la fuga de cerebros fuera de nuestras fronteras es constante. Coincido con la pregunta del portavoz de Vox. ¿Qué tendría que hacer Aragón para que nuestros ingenieros se quedaran? Sin más, espero sus explicaciones y solo me queda ponerme a su disposición en lo que crean que mi grupo parlamentario puede ayudarles. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Sacacia. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Lagüens. Gracias, señor presidente. Bienvenidos y muchas gracias por comparecer al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. A la señora Barranco y el señor Espín. La señora Barranco ha explicado perfectamente cuáles son las funciones del colegio, las actividades, los servicios que presta. Creemos que son esenciales para la Administración pública en todo su contexto y extensión. Y bueno, pues el señor Espín ha hablado ya de la problemática más directa. Yo, en primer lugar, querríamos trasladarle nuestro agradecimiento y reconocimiento a todo el colectivo de ingenieros técnicos de obra pública, que desde luego queda acreditado que tiene un prestigio a nivel internacional y desde luego estos profesionales son los que realmente engrandecen la marca España en el exterior y eso es importante y de reconocer. Evidentemente nos preocupa también lo que es la fuga de cerebros. La fuga de cerebros está asociada con problemas estructurales que tenemos en España, pero también con ese mercado globalizado e internacional donde nuestro talento, el talento de los ingenieros, pues lógicamente es demandado. Es verdad que también es demandado por empresas españolas que trabajan en el extranjero, fruto de esa globalización, y yo me quedo con eso positivo. Sí que es verdad que, como el resto de grupos parlamentarios han dicho, nos gustaría saber qué propuestas tienen ustedes para poder recuperar ese talento fugado y en todo caso evitar que nuestros ingenieros se vayan al extranjero
y puedan tener un futuro profesional en su país, que es lo que, por otra parte, la sociedad espera, porque este colectivo de profesionales para nosotros es esencial en el desarrollo económico y social de este país. Yo creo que ustedes son gran parte de lo que es el talento, el ingenio y, sobre todo, la responsabilidad para que las administraciones públicas podamos realizar inversiones en infraestructuras que sean verdaderamente sostenibles desde todos los puntos de vista, no solo medioambientalmente, sino también desde la eficiencia y, desde luego, desde el desarrollo económico y social. Estamos en un momento muy complicado, lo decía el señor presidente del colegio, es necesaria inversión en infraestructuras, es estructural esa necesidad desde hace años, desde que salimos de la crisis de 2008-2009, pero que realmente todavía nos hemos quedado en niveles de inversión inferiores al periodo anterior. Por lo tanto, esto es llamativo, es sintomático y hay que tenerlo muy en cuenta. Y para eso, pues en esta coyuntura de año COVID, donde estamos luchando con aspectos y crisis que no habíamos vivido hasta ahora, por lo menos en lo que es esta sociedad avanzada que se supone que tenemos, pues lógicamente necesitamos un esfuerzo adicional y va a ser necesario el esfuerzo de la Unión Europea, esos fondos de la Unión Europea que se llaman de distinta manera, Next Generation, bueno, que yo lo resumiría en fondos europeos de recuperación y resiliencia y que, desde luego, bueno, pues ustedes pueden colaborar con las administraciones públicas para captar esos fondos y también para realizar inversiones verdaderamente sostenibles desde un punto de vista financiero, medioambiental, económico y social, como he dicho. Reconocemos los problemas que tienen con la necesidad de la colegiación en el ámbito de la administración pública. Para nosotros creemos que es muy interesante que se haga, no solo desde un punto de vista de la seguridad técnica de la obra pública, sino también desde un punto de vista de seguridad jurídica y de responsabilidad civil y patrimonial de las propias administraciones públicas. Por lo tanto, es un tema interesante que nos gustaría que desarrollaran. Y, bueno, pues entendemos también un poco la adecuación del estatus dentro de lo que es el empleado público, pues que el Colegio de Ingenieros, los ingenieros técnicos de obra pública, pues tengan la capacitación, la cualificación y el reconocimiento dentro del estatus del empleado público, junto con la armonización y los nuevos estudios Bolonia, que evidentemente, como ya ha comentado el señor presidente, pues ha dificultado a los ingenieros para el acceso a trabajos técnicos y contrataciones de obras públicas que venían realizando anteriormente. Este es un reto que habrá que superar y, bueno, pues esperemos que entre todos podamos estar a la altura y solucionar este tipo de problemas. Nada más, agradecer la comparecencia, la exposición y, bueno, pues aquí nos tienen para cuanto nos necesiten. Buenos días, gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Lagüens. En último lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra señor Ortiz. Gracias, presidente. Bienvenidos Melca Barranco y Carlos Espín, vicedecana y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Aragón. Muchas gracias a los dos por vuestra exposición, en la que nos habéis dado a conocer la actividad del colegio y también las dificultades, necesidades y principales retos de futuro de los profesionales de la ingeniería civil en Aragón. Yo os vengo siguiendo en redes sociales desde diciembre de 2019, cuando, invitado por Carlos, el decano, asistí a la jornada Técnicas innovadoras en el ciclo integral del agua y nuevos desafíos por el cambio climático, realizada en el marco de la quinta Conferencia de Innovación de Agua de la Unión Europea, una jornada que resultó muy interesante y donde pude comprobar de primera mano la iniciativa, la preocupación y las ganas de investigar y de aprender por quienes estáis al frente del colegio, así como vuestra sensibilidad ante asuntos que están de actualidad, como lo es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tras escucharos y tras ver vuestra página web, podemos ver que desde el CITOP Aragón tenéis una importante actividad. Así pues, el pasado año 2020 estrenasteis una plataforma online propia, basada en la tecnología Moodle, con una nueva oferta formativa. Realizáis una inversión continua para mejorar la formación de vuestros colegiados, ofertando cursos como los organizados junto a CEMEX y al Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, los cursos de formación continua, hormigones para obra civil y edificación o firmes estabilizados con cemento. El diploma de especialización en modelado 3D, infografía y modelado BIM, el curso de análisis estructural con robot
o el curso de preparación de oposiciones para las convocatorias de plazas de ingenieros técnicos de obras públicas ofertadas por la Diputación General de Aragón. Además, pese a la pandemia, que todo lo ha condicionado, habéis asistido u organizado varias jornadas formativas o técnicas sobre diferentes temas de actualidad que demuestran vuestra vocación de innovación continua y de ofrecer una formación para vuestros colegiados. Quiero resaltar también los diferentes convenios que habéis suscrito en 2020 con la Fundación Laboral de la Construcción en Aragón para colaborar en la realización de actividades y formación dirigidas a profesionales del sector de la construcción, entre otras iniciativas, con CINAE, Asociación Clúster para Uso Eficiente del Agua, para unar esfuerzos y aportar valor para la puesta en marcha de iniciativas que hagan frente a los retos económicos, sociales y medioambientales de la gestión del agua en Aragón, con la Universidad San Jorge para fomentar la formación continua de vuestros colegiados, obteniendo condiciones ventajosas en las matrículas de posgrados, máster y títulos de expertos para el curso 2020-2021, con la empresa operadora de drones del SAT para que vuestros colegiados tengan condiciones ventajosas en cursos de tecnología de drones aplicada a la ingeniería civil. Me parece muy importante y tomamos buena nota la reivindicación del CITOP respecto al acceso a sus colegiados al subgrupo A1 de la Administración en el ámbito de sus competencias profesionales y en lo que respecta a la exigencia de un máster para el acceso a determinados cuerpos. No cabe duda que vuestro colegio profesional es un hervidero de ideas e iniciativas y creo sinceramente que vuestra exposición y vuestra presencia en estas Cortes de Aragón ha sido muy acertada. Es importante que los grupos políticos aquí presentes sepamos de vuestra existencia, de vuestras demandas e inquietudes y que estemos sensibilizados y seamos conocedores de una profesión como la vuestra, que está presente en muchas facetas de la vida y sin duda tiene mucho recorrido en el futuro. Gracias, Melca. Gracias, Carlos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ortiz. Pues es el turno de los comparecientes para responder a los grupos parlamentarios.